Estamos haciendo un curso de auxiliar de comercio, donde cada mañana nos reunimos, un grupo de jóvenes, y nada, nos aprenden a todo esto del comercio, a ventas online, i lo vi una oportunitat genial. A la Fundació Formació i Treball estem realitzant un projecte, es diu Gitanos en Futur sin el Ocalí, que significaria en calor soy gitana, soc gitana. És un projecte d'un any de durada i la idea és una mica intentar ajudar i facilitar la inserció al món laboral de nois i noies, principalment, tot i que no específicament o únicament, del col·lectiu gitano. Para conseguir trabajo a mí me cuesta mucho, porque yo no terminé la ESO, entonces claro, sin estudio ni nada, pues es más difícil. Entonces con el comercio pues te enseñan también cómo trabajar con los clientes y todo eso. A mí me gustaría trabajar sobre todo cara al público, me gusta. Trabajar con la gente y tratar con gente nueva cada día, me gusta. Gracias también a este curso envié currículums, seguí enviando currículums y me cogieron a trabajar en el Parc Central. Y ahora mismo pues estoy por las mañanas haciendo el curso y por las tardes trabajo. Que desgraciadamente pues a los gitanos siempre se les han dicho que no trabajamos, que no estudiamos, que no tenemos ninguna formación ni nada de ese estilo. Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado y pues se está demostrando que no, que nosotros también tenemos un futuro. El hecho de ser gitana pues ya es como que ya te miran raro. O sea, no raro de mal, sino cuidado. Hay veces que te da ràbia, mucha ràbia. És el col·lectiu o la minoria ètnica que pateix, no? O que ha sofert al llarg dels anys i continua sent així, la minoria ètnica més rebutjada. Realment considerem que és un cas d'èxit i la veritat és que està funcionant molt bé.